Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí juntos esta mañana para alabar al Señor, para juntarnos y recordar también en esta semana de Pascua lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Entonces les doy la bienvenida una vez más y vamos a empezar este tiempo de comunión orando. Señor, gracias porque nos permite, Señor, estar aquí juntos nuevamente como iglesia, poder elevar una oración a ti, Señor, y agradecerte con nuestras palabras todo el sacrificio, Señor, que tú has hecho y más esta semana recordar, Señor, tu muerte y tu resurrección. Y que hoy, Señor, podemos celebrar, podemos levantarnos y decir que hay vida, Señor, que hay vida en todos los sentidos. Te agradecemos por este tiempo juntos, te pedimos que sea un tiempo de renovación, que podamos alabarte y también abrir nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor, constantemente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, nuevamente continuamos aprendiendo un poco más acerca del Señor y recordando cada una de las enseñanzas de las semanas anteriores. Y en esta mañana les voy a hacer una pregunta para que ustedes también nos puedan contestar en el chat. Y esta pregunta dice, ¿qué decía la multitud cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén? Nuevamente les leo la pregunta que dice, ¿qué decía la multitud cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Buenos días, amados hermanos. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 24, del versículo 1 al 12. Podéis buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Vamos a leer la escritura. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que juntos vamos a cantar al Señor con gozo y también con alegría.
qué alegre, ¿no? Que podemos alabar el nombre del Señor este domingo especial, cuando recordamos cómo el Señor murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y apareció a muchas personas a la vez. Vamos a cantar esta otra canción para el Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Eres la luz que rompió las tinieblas. Abre mis ojos, Señor. El Creador de esta vida que adora, mi esperanza aquí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, oh mi Dios, eres tan hermoso, eres tan grandioso, eres digno de adoración. Rey de los cielos, recibe la gloria. Quiero vivir junto a ti. Con humildad tú viniste a la tierra, te hiciste hombre por mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, oh mi Dios, eres tan hermoso, eres tan grandioso, eres digno de adoración. Jamás sabré lo que costó morir por mí en una cruz. Jamás sabré lo que costó morir por mí en una cruz. Vengo a postrarte, vengo a decirte, oh mi Dios,
Padre amado, en verdad solo tú eres digno de toda adoración, porque tú moriste en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, pero que resucitaste al tercer día para darnos vida y una vida en abundancia. Recibe, Padre, nuestra adoración por haber enviado a tu Hijo Jesús a pagar el precio por nuestros pecados. Te alabamos esta mañana, oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Jesús tiene 3 credenciales básicas. Número 1, el impacto de su vida sobre la historia. Número 2, la profecía cumplida en su vida. Y número 3, su resurrección. La resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie o caen juntas. Esta mañana estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y pues quiero compartir con vosotros el tema Jesús resucitó y apareció a sus discípulos, basado en Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Y quiero que busquéis en vuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Y pues nuestra hermana Loida leyó los primeros 12 versículos, pero nosotros vamos a enfocar la palabra del Señor o la reflexión de esta mañana a partir del versículo 36 hasta el final. El contexto de este pasaje, en los primeros 12 versículos, aparecen cómo las mujeres encuentran la tumba vacía. Ellas habían preparado, según el versículo 1, especies aromáticas, ¿no?, para preparar el cuerpo del Señor, porque debido a la premura, los 3 días anteriores, pues tuvieron que correr y no habían hecho toda esa preparación para el funeral del Señor. Y dice aquí la palabra de Dios que estaban estas mujeres. En el versículo número 10 menciona quiénes eran ellas. Dice María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Es decir, era un grupito de mujeres que fueron. Entonces, esto es lo que encontramos ahí en los primeros 12 versículos, pero luego encontramos a 2 de los discípulos del Señor que iban camino a Emaús. El versículo 13 dice en Lucas 24, 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios son como 11 kilómetros. Es como ir andando desde aquí hasta Carranque o hasta Esquivias aproximadamente. En coche se hacen 10 a 15 minutos, pero andando más o menos serían 2 horas. Así que iban los 2 camino a Emaús y menciona ahí la palabra del Señor que el Señor se acercó a ellos, ¿no?, y empezaron un diálogo, una conversación. Y el Señor le dice, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estáis vosotros con esta conversación?, ¿no? Y ellos empiezan a contarle, bueno, tú eres el único forastero que no te has enterado de lo que ha pasado. Y entonces le empiezan a contar la historia acerca de la muerte del Señor Jesús y cómo las mujeres habían llegado temprano para anunciar a los apóstoles que que la tumba estaba vacía y que el Señor estaba vivo. Entonces el Señor, con mucha paciencia, les empieza a explicar, dice, pasando por Moisés, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, por los profetas y los salmos, explicándoles que era necesario que el Señor Jesús muriera, pero que resucitase al tercer día. Y luego, pues, lo invitaron a quedarse a casa. Cuando llegaron a Emaús, pues, le invitaron y todo, y pues, cuando Jesús partió el pan,
entonces ellos pudieron reconocer al Señor. Y es curioso porque este pasaje dice que y se dieron cuenta que era el Señor. Y entonces en ese mismo instante, dice ahí la palabra de Dios, que regresaron de nuevo a Jerusalén. Ya habían caminado los 11 kilómetros, 2 horas. Y de la emoción y el gozo de haber visto al Señor, se levantaron y sin descansar nada, pues emprendieron la marcha de regreso otros 11 kilómetros para ir a contar a los discípulos que habían visto al Señor. Ese era el contexto de este pasaje. Estaban hablando acerca de eso, los 11 discípulos y los demás hermanos que estaban ahí. De repente, dice la palabra del Señor en el versículo número 36 de Lucas, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Es que no podían creer que era el Señor, porque ellos le habían visto crucificado, ¿no? 3 días antes, y le habían visto que le habían sepultado. Entonces, ellos pensaban que veían un espíritu. Pero entonces el Señor les dice, Él les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y entonces inmediatamente mirad lo que dice el versículo 39, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, dice, les mostró las manos y los pies. Qué interesante, ¿no, hermanos? Ellos no podían creer, estaban viendo al Señor, pero su mente y su corazón chocaba porque la lógica era, no es posible que Él esté vivo, no es posible. Ninguna persona puede resucitar por sí mismo. Y dice el versículo 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Jesús les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces, versículo 42, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. En primer lugar, estamos viendo que Jesús apareció a los 11 discípulos y a los demás hermanos ahí que estaban reunidos, estaban perplejos por la noticia de que la tumba estaba vacía. Y de repente el Señor se presentó en medio de ellos. Mirad en este pasaje y en los otros evangelios que el Señor no tocó la puerta. Él traspasó la puerta, el muro de la casa, y de repente se presentó en medio de ellos. Porque ya Jesús tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, que no dependía de las leyes de la física y podía traspasar la puerta, y por eso apareció en medio de ellos. Estos discípulos no podían dar crédito. Por eso Jesús les enseñó las manos y los pies y les dijo, tocad, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y luego pues comió delante de ellos para mostrarles que no era un espíritu, sino que Él era mismo, solamente que había resucitado de una forma gloriosa. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Jesús apareció a los 11 discípulos y a los demás hermanos allí en Jerusalén. En segundo lugar, Jesús cumplió la profecía. Aquí menciona la palabra del Señor y les dijo, estas son, versículo 44, estoy leyendo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora yo he copiado aquí
algunos poquitos versículos, apenas 3 versículos. Un versículo que aparece en Deuteronomio, la ley de Moisés, otro versículo de Isaías, que es uno de los profetas, y otro en el libro de los Salmos. Mirad lo que dice Deuteronomio 18:18. Dice aquí la Biblia: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Esto es lo que dice Deuteronomio 18:18, profetizando que el Señor levantaría un profeta en medio de sus hermanos. Ese profeta fue nuestro Señor Jesús. En los profetas, Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces, Isaías 53 habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Salmos hay un versículo en el Salmo 118:22 que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús, les digo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en los 39 libros del Antiguo Testamento. Así era como se dividían las 3 secciones del Antiguo Testamento para los judíos. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario, porque tenía que cumplirse todas las profecías en relación con el Mesías, con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús no solamente apareció a los 11 y a los demás hermanos, sino también cumplió toda la profecía del Antiguo Testamento. En tercer lugar, la palabra del Señor menciona aquí en este pasaje, en los versículos 47 al 49, que Jesús comisionó a los 11 discípulos. ¿Con qué propósito? Pues con doble propósito. Primero, para predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Sí, les dio esta comisión, este era el propósito para el cual Dios los había elegido a ellos, para que pudieran ser los portavoces de esas buenas nuevas, de que a través del arrepentimiento habría perdón de pecados para todas aquellas personas que vinieran al Señor. Y esta noticia, estas buenas nuevas, estas buenas noticias, tenía que ser proclamado en todas las naciones, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, estos discípulos del Señor y los demás hermanos cumplieron esa tarea en el primer siglo, porque ellos llevaron el evangelio a todas las naciones conocidas en aquel entonces. Sufrieron persecución, sí, como Esteban fue el primer mártir, Jacobo, que murió también a espada por mano de Herodes, y muchos otros hermanos murieron, pero la fe, ¿no? Estas buenas noticias llegaron a todos los países y regiones y pueblos y aldeas conocidos en aquel entonces. Estos, dice la palabra del Señor, que llegarían a ser sus testigos. Versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis reinvestidos de poder desde lo alto. Los discípulos se quedaron en Jerusalén. Después de la ascensión del Señor, se quedaron 40 días. Y esperaron la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2 encontramos cómo vino el Espíritu Santo sobre aquellos discípulos
y los hermanos, y entonces empezaron a predicar en Jerusalén y la gente podía entender en su propio idioma de origen el mensaje acerca de Jesucristo, el Mesías enviado a este mundo para salvar a los hombres de la condenación eterna. Así que Jesús comisionó a estos 11 discípulos. Y por eso hasta el día de hoy, hermanos, nosotros seguimos cumpliendo esta comisión, compartiendo el evangelio a través de las redes sociales, a través de nuestro testimonio, a través de conversaciones que tengamos con nuestros amigos o nuestros conocidos o vecinos. Dios nos ha dado este privilegio también de ser portavoces de esas buenas noticias. Después de esos días de encuentro y de ver al Señor resucitado, dice la palabra del Señor en el versículo número 50 de Lucas 24, y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. En los otros evangelios dice en el monte de los olivos, pues Betania estaba justo al lado del monte de los olivos, ¿no? Y los llevó hasta Betania, y ahí los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, dice, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Estos discípulos del Señor tuvieron el privilegio, ¿no?, de poder ver la ascensión de nuestro Señor Jesús desde el monte de los olivos. Y sabéis que la profecía dice que el Señor en su segunda venida vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. En el mismo lugar que ascendió, en el mismo lugar volverá otra vez. A mí me llama la atención este pasaje, hermanos, me anima, me fortalece, porque Jesús no quedó en la tumba. Quiero terminar haciendo una breve reflexión acerca de la resurrección de nuestro Señor. Jesús vive, no está aquí, como dijeron los ángeles, no está aquí, pues ha resucitado, no está aquí. Cuando pensamos, hermanos, en los grandes líderes religiosos, todos han muerto y todos fueron sepultados. Y ninguno de ellos ha reclamado su resurrección, salvo uno, solo Jesús, el Hijo de Dios. Abraham, por ejemplo, murió alrededor del año 1900 antes de Cristo. A los 175 años. Abraham tenía 175 años cuando murió, el padre del judaísmo. Buda murió en el año 486 antes de Cristo, a los 80 años. Murió y fue sepultado. Confucio murió en el año 479, a los 72 años. Y Mahoma murió en el año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años. Hoy entendemos, todos estos grandes líderes, todos han muerto. Ninguno de sus seguidores reclama que haya resucitado. Nadie. Todos murieron. Los grandes líderes de hoy que han pasado en esta historia, científicos, académicos, artistas, todos han fallecido, están sepultados. Nadie ha reclamado que haya resucitado y que haya dado muestras y evidencias de su resurrección, salvo el Señor. Por tanto, hoy proclamamos que Jesús murió y fue sepultado, pero que resucitó y apareció a muchas personas. El Señor vive e intercede por ti y por mí.
y muy pronto volverá por todos sus redimidos. Esta es la noticia más espectacular y más importante en la historia. No hay otra noticia más importante, queridos hermanos y amigos. Nada menos que Cristo murió en la cruz, en cumplimiento de la profecía, y fue sepultado. Todos lo vieron. Todos vieron que el Señor murió. Hasta que el soldado le atravesó el costado con una lanza. Y de su cuerpo salió agua y sangre, dice el Evangelio según San Juan. Demostrando que su corazón, el corazón de Jesús, había explotado. Así que José de Arimatea y Nicodemo, pues sepultaron al Señor. Y lo sepultaron en un sepulcro nuevo, ¿no? En una tumba nueva, porque estaba muy cerca del área donde Jesús había sido crucificado. Pero gloriosamente el Señor al tercer día, dice la Biblia, que Él resucitó. Apareció a las mujeres, apareció a Pedro, apareció a los 12, apareció a los 2 que iban camino de Saúl, apareció a más de 500 personas a la vez, según lo que dice Pablo, y apareció también a Pablo, camino a Damasco. Qué glorioso, queridos hermanos, que hoy podemos proclamar al mundo que Jesús murió y fue sepultado, pero que Él resucitó y apareció a muchas personas a la vez. Hoy celebramos con gozo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias con una oración. Padre amado, esta mañana nos sentimos animados, contentos, felices y gozosos, porque Jesús no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y dice tu palabra que apareció a muchos hermanos. Y luego ascendió a los cielos desde el monte de los olivos. Y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y muy pronto volverá por todos sus redimidos. Padre, ¿qué día será aquel? Un día glorioso, cuando escuchemos la trompeta final y podremos ir hacia ti, Señor, como una iglesia, como una novia que recibe al novio. Padre, esta mañana, con gozo y gratitud, celebramos la resurrección de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Celebramos siempre la Cena del Señor o la comunión el primer domingo de cada mes.
Y aquellos que ya tenéis preparados los elementos, el pan y la copa, pues vamos a participar juntos esta mañana para renovar nuestro compromiso de seguir al Señor con fidelidad y también para tener este tiempo de comunión. Cuánto nos encantaría estar juntos, queridos hermanos, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma y vamos a celebrar juntos y recordar lo que Jesús, nuestro Señor, hizo por ti y lo que hizo por mí. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta mañana vamos a participar del pan y de la copa. Vamos a darle gracias al Señor. Oh Señor, te damos muchas gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos ese sufrimiento por nuestros pecados. Pero como dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar. Esta mañana, Señor, estamos recordando lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, cómo tu cuerpo fue azotado, herido, mutilado, y cómo derramaste hasta la última gota de sangre para poder expiar el pecado de todos nosotros. Por eso esta mañana venimos con gratitud y vamos a participar recordando con estos dos elementos tu muerte y resurrección. Te damos las gracias. Dice la palabra del Señor, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria del Señor bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amado Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de renovar nuestro compromiso y fidelidad a ti. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y gracias porque un día, cuando dejemos este mundo, iremos a esa mansión gloriosa que tú has preparado para tus hijos, para tus santos, para aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador personal. Por aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos invitado a Jesús a entrar a nuestra vida para transformarnos y hacernos nuevas criaturas.
Gracias te damos, Señor, y esta mañana encomiendo a todos mis hermanos que están viendo esta transmisión y los que posteriormente van a ver el vídeo. Te pido por cada uno de ellos tu bendición y que esta semana podamos seguir celebrando tu resurrección. En el nombre de tu Hijo. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos, y esperamos vernos la próxima semana a la misma hora. Hasta luego.